En la mañana de hoy iniciamos el estudio de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma. Esa es la correcta expresión. No es la iglesia de Roma, sino que es la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma. Y aunque esta epístola expone de una manera maravillosa las verdades fundamentales de la fe cristiana, la carta a los romanos no es un tratado teológico, como muchas personas asumen que es. La carta a los romanos no fue escrita para teólogos o expertos teólogos. La carta a los romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que está en Roma, es eso, una carta escrita por un pastor con una intención a una iglesia que necesita de su ayuda, a una iglesia que necesita crecer, a una iglesia que necesita desarrollar su vida. Y el apóstol Pablo quiere ayudarnos en ese proceso. Y esa es precisamente la misma intención que tenemos nosotros al estudiar la carta a los romanos. Recibir ayuda de parte de Dios en torno a nuestro crecimiento, en torno a nuestro desarrollo espiritual. Así que cuando nos acercamos a la carta a los romanos, nos acercamos anhelantes de que nuestro Dios nos asista, nos ayuda, nos permita crecer. Y la carta a los romanos es una herramienta maravillosa en ese proceso. Y aunque hay un deseo maravilloso de todos, de parte de todos, de empezar y adentrarnos de una vez al texto de la carta a los romanos, nosotros debemos ir muy despacio. Y ese es el anhelo, y le he pedido al Señor durante todo este tiempo que me he estado preparando para el inicio de la exposición de la carta a los romanos, que me dé la capacidad de ir muy despacio a través del desarrollo de esta carta. Así que hay un gran deseo de ir y adentrarnos al texto, pero cometeríamos un error si nos introdujéramos de lleno al texto sin tener en cuenta aspectos preliminares muy importantes para recibir enriquecimiento. Así que lo primero que vamos a realizar en el día de hoy es una enseñanza muy distinta a las que estamos acostumbrados en esta congregación. En esta congregación estamos acostumbrados, y así es y así será, una exposición versículo a versículo de un texto bíblico, una predicación expositiva. Hoy no vamos a realizar ese tipo de enseñanza. Hoy vamos a realizar una contextualización de la carta, porque me parece fundamental que la iglesia entienda todo el contexto que encierra esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma. Y lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a estudiar a la carta de los romanos, o lo lógico que encontramos cuando entramos a estudiar la carta de los romanos, es dónde está posicionado el libro de Romanos en nuestras Biblias. Nos encontramos el libro de Romanos en nuestras Biblias después de los Evangelios y después de Hechos, hablando del Nuevo Testamento. No sé si ustedes lo sepan, la gran mayoría tal vez sí. Los libros que están en nuestras Biblias no están ordenados cronológicamente, es decir, no están ordenados según fueron escritos en el tiempo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nosotros no tenemos un orden cronológico en los libros de la Biblia. Así que es muy llamativo y debe llamarnos a nosotros al acercarnos a la carta de los romanos, debe generarnos la pregunta de por qué está Romanos posicionado donde está dentro de nuestro canon bíblico. Entendemos que la iglesia haya colocado los 4 evangelios al inicio del Nuevo Testamento, sin ser los evangelios los primeros textos escritos en el periodo del siglo I. Es más, fueron de los más tardíos. Pero ¿por qué nos encontramos al principio? Lo entendemos, pues nos narran la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Después nos encontramos con el libro de los Hechos y entendemos por qué está el libro de los Hechos después de los Evangelios. Porque el libro de los Hechos es el único libro histórico que encontramos en el Nuevo Testamento y nos narra cómo se expandió la iglesia cristiana, cómo se expandió el Evangelio. Así que entendemos por qué está el libro de los Hechos donde está. Pero nos surge la pregunta, ¿por qué está el libro de Romanos después del libro de los Hechos? ¿Por qué la iglesia
lo colocó allí. Cuando digo la iglesia, fue el desarrollo de la vida de la iglesia que fue componiendo el canon. ¿Por qué está Romanos después del libro de los Hechos? Muchos responden rápidamente por la extensión de Romanos. Es la carta más grande que escribió el apóstol Pablo, pero es un error. Es un error pensar así. Creo firmemente que el libro de Romanos está donde está ubicado, porque después de encontrar los evangelios que nos narran la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y después de encontrar el libro de los Hechos que nos narra la expansión de la iglesia, obligatoriamente tendríamos que encontrar un texto que nos enseñe las verdades fundamentales de la fe cristiana. Las verdades fundamentales de la fe cristiana. Y mis hermanos, en Romanos encontramos la exposición más plena de las verdades fundamentales de la fe cristiana. El libro de los Romanos ha sido altamente valorado por la iglesia durante toda su historia. Cuando les comenté a algunos que iba a predicar el libro de los Romanos, me sorprendía la reacción, me gustaba la reacción de muchos hermanos. Me abrazaban diciendo, lo esperábamos. Ese texto lo esperábamos. Hay una gran pasión por la exposición de la carta a los romanos, y no es de esta época, ha sido en todo el desarrollo de la historia de la iglesia. Y quiero adentrarme un poco en torno a este contexto de la carta a los romanos, precisamente en la influencia que ha tenido la carta a los romanos en la historia de la iglesia cristiana. Y quisiera empezar por allá en el año 386 después de Cristo, en el siglo IV. En este recorrido rápido que quiero hacer de la influencia de la carta a los romanos en la historia de la iglesia cristiana, quisiera adentrarme en el siglo IV con un profesor de retórica de la ciudad de Milán, un hombre maravilloso intelectualmente hablando, un profesor tremendo, un hombre con una capacidad intelectual maravillosa, pero sumido en el libertinaje sexual, sumido en darle rienda suelta a su sexualidad. Este hombre en Milán asistió alguna vez a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Milán y escuchó al pastor Ambrosio de Milán predicar la palabra y quedó altamente impactado ante esa predicación. A partir de allí, de las predicaciones de Ambrosio de Milán, este hombre empezó a saber que esa vida de libertinaje tenía que finalizar y debía de lleno entregarse a los pies del Señor Jesucristo. Y en esa lucha, y en ese periodo de lucha, este hombre llamado Agustín de Hipona libraba dentro de su ser una gran agonía y combate entre su deseo, entre su libertinaje sexual y entre el saber de la necesidad de entregarse a los pies del Señor. En esa agonía salió un día al jardín de la casa de un amigo, en medio de esa agonía y de lucha, y escuchó a lo lejos a un niño que cantaba una canción infantil que decía en una estrofa: toma y lee, toma y lee. Agustín de Hipona entró a la casa de su amigo, tomó la carta a los romanos y abrió el siguiente texto que les voy a decir, que está en Romanos 13, capítulo 13, versículo 14. No hay necesidad de que vayan allá, pero voy a expresárselo. Dice Romanos 13, versículo 13 al 14: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Comentaba Agustín, no deseaba ni necesitaba leer más. De inmediato, con las últimas palabras de esta frase, fue como si una luz de alivio frente a toda mi ansiedad inundó mi corazón. Todas las sombras de duda se desvanecieron. Y a partir de ese momento, el Señor le dio a la iglesia cristiana tal vez el hombre más influyente desde después de los apóstoles hasta antes de la Reforma que ha existido dentro de la iglesia, Agustín de Hipona. Pero la relación de Agustín con la carta a los romanos no se enfoca en su conversión. La relación de Agustín con la carta a los romanos no se enfoca en su conversión como muchas personas creen, que este es
el único parámetro que tuvo Agustín en torno a la carta de los Romanos importante. No. En la época de Agustín surge un hombre llamado Pelagio, un monje llamado Pelagio. Y Pelagio empezó a enseñar lo que al día de hoy conocemos como el pelagianismo. Y el pelagianismo es la enseñanza de que el hombre tiene la capacidad de salvarse a sí mismo, de que el hombre tiene la capacidad de hacer obras que le permitan que Dios lo escoja por las obras que hace. Ante esa exposición, que es una daga en el corazón de lo que es la fe cristiana, Agustín se levantó y, exponiendo la carta a los romanos, despedazó ese concepto que Pelagio había levantado. A través de la carta a los romanos, Agustín expuso lo que enseña la Escritura en torno a lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo: la incapacidad humana y la necesidad de un Salvador, y a través de la fe en ese Salvador ser salvos. Así que vemos dentro de la historia un hombre demasiado importante para ella siendo afectado desde su conversión por la carta a los romanos, y también enfrentando una gran herejía que tristemente al día de hoy permanece a través de la exposición de la carta a los romanos. Y adelantándonos en el tiempo, más o menos unos 1200 años después, nos encontramos con un monje católico de la línea precisamente de Agustín, un hombre llamado Martín Lutero, un hombre que le fue demandado la exposición de la carta a los romanos, y empezando ese estudio se sumía en un gran problema. Martín Lutero tenía este concepto cuando estudiaba la carta a los romanos. La palabra la justicia de Dios para Martín Lutero significaba que Dios tenía la obligación de castigar al pecador. Así que Martín Lutero, cuando leía la carta a los romanos con esa enseñanza que había recibido de lo que significaba la justicia de Dios, se encontraba con un gran problema al leer esta porción de la carta a los romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero no entendía cómo se podía relacionar la palabra evangelio, que significa buenas noticias, con la palabra la justicia de Dios. ¿Cómo podrían ser buenas noticias la palabra la justicia de Dios, si la justicia de Dios, según lo que había recibido de la iglesia medieval, era que Dios estaba en la obligación de castigar al que era un pecador cuando él sabía que era un pecador? ¿Cómo podrían ser buenas noticias? Pero estudiando la carta, Martín Lutero halló una riqueza que no había recibido de la boca de aquellos maestros que había tenido él. Y es que la palabra la justicia de Dios en el contexto de Romanos significa que Dios ha dado un camino para ser aprobado delante de Él, y es depositar la fe en la persona del Señor Jesucristo. Así que Martín Lutero dice que cuando entendió eso, comentó lo siguiente: sentí que volvía a nacer, dice Lutero, y que las puertas del paraíso me fueron abiertas. Y la frase la justicia de Dios se convirtió en la más dulce de todas las palabras. Y no tenemos necesidad de decir cuál fue la influencia de Lutero en torno a la iglesia. Juan Calvino, tal vez el mayor, más perspicaz y más capacitado de los reformadores, comentaba en torno a la carta a los romanos: si hemos adquirido una verdadera comprensión de esta epístola, tenemos una puerta abierta a los tesoros más profundos de la Escritura. Si hemos adquirido una verdadera comprensión de esta epístola, tenemos una puerta abierta a los tesoros más profundos de la Escritura, comentaba Calvino. William Tyndale, que es digámoslo así, el más influyente de los traductores a la Biblia en el inglés, decía lo siguiente en torno a la carta a los romanos: Romanos es la parte principal y más excelente del Nuevo Testamento, el más puro evangelio. Es una luz y una senda hacia la totalidad de la Escritura. Tyndale animaba a las personas a aprenderse la carta de memoria y decía: cuando más se le estudia, les aseguro, tanto más fácil parece. Cuanto más se le mastica, tanto más agradable resulta. En épocas más recientes,
un pastor, exégeta, teólogo, que ha ejercido una gran influencia para nosotros los latinoamericanos, John Stott, porque se enfocó mucho en esta región. John Stott comenta cómo la carta a los romanos lo sacó de ejercer un ministerio superfluo a centrarse en el papel que le corresponde a un ministro. Dice así, o decía así John Stott: fue la devastadora revelación en cuanto al pecado y la culpa universal de la humanidad que se expone en Romanos capítulo 1 versículo 18 al capítulo 3 versículo 20, lo que me rescató de ese tipo de evangelización superficial que solo se preocupa por las necesidades sentidas de la gente. Necesidades superficiales, no. La necesidad trascendental del hombre es lo que el hombre realmente necesita. Y de ello lo libró la carta a los romanos a este hombre, John Stott. ¿Por qué dicha influencia de la carta a los romanos en la historia de la cristiandad? ¿Por qué tanta influencia de la carta a los romanos en la historia de la cristiandad? La respuesta es por el tema que trata. ¿Cuál es el tema que trata la carta a los romanos? El Evangelio. Ese es el tema que trata la carta a los romanos. Alguien dijo: esta epístola presenta la definición sistemática más clara del Evangelio y de la doctrina de la salvación en toda la Biblia. Y mis hermanos, el Evangelio es lo que el hombre necesita de principio a fin. El Evangelio es lo que el creyente necesita desde el principio de su caminar cristiano hasta el último día de su caminar cristiano. Por eso el apóstol Pablo, al inicio de su carta, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros iniciamos el estudio de un libro de las Escrituras, tenemos que obligatoriamente, si lo vamos a realizar de una manera seria y profunda, empezar entendiendo el contexto donde se escribe esta carta. Cuando alguien escucha que se va a empezar a estudiar la carta a los romanos, figura en su mente: vamos a hacer un estudio profundo doctrinal. Y tiene razón, porque la carta a los romanos presenta profundidades doctrinales en torno a lo que es la fe cristiana. El puritano Thomas Drexel decía: Romanos es la quinta esencia y perfección de la doctrina de la salvación. Pero como comentaba al principio, la carta a los romanos no es un tratado doctrinal. La carta a los romanos sigue siendo eso, una carta y no un tratado doctrinal. Y lo que quiero decir con esto es que al ser una carta hay un propósito en el escritor. Hay algo que lo motivó a escribirla, como todas las demás cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que tenemos que iniciar preguntándonos: ¿qué hizo? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué motivó al apóstol Pablo a escribir la carta a los romanos? Y allí nos hallamos en una dificultad, y es que en la carta a los romanos no encontramos explícitamente el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan no tuvimos problema con ello. No era sino ir a Juan capítulo 20 versículo 30 y 31 para entender cuál era el propósito que tenía Juan al escribir el Evangelio. Él mismo lo dijo. Pero en la carta a los romanos no es así. No encontramos que el apóstol Pablo diga cuál fue el propósito explícito al escribir la carta. Eso nos obliga, para entender qué motivó al apóstol Pablo a escribir la carta, a posicionarnos en qué momento de su ministerio el apóstol Pablo escribe la carta. Y el momento de su ministerio fue más o menos 25 años después de su conversión, aproximadamente. En el año 58 después de Cristo, a finales de su tercer viaje misionero en la ciudad de Corinto, a portas de ir a Jerusalén a llevar una ofrenda que él había recogido en todas las iglesias gentiles cristianas, llevarla a la ciudad de Jerusalén y entregarla a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Y mis hermanos,
cuando el apóstol Pablo realiza esa recolección de dinero en las ciudades gentiles para llevarla a la ciudad, a la iglesia que está en la ciudad de Jerusalén, tiene un propósito. Y el propósito del apóstol Pablo era mostrar la unidad que debían tener cristianos gentiles con cristianos judíos. Mis hermanos, y usted tal vez diga, ¿y eso qué? Ese era el gran problema del siglo I. Esa fue la gran lucha del apóstol Pablo. La gran lucha de que entendieran que no había diferencia entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Y es precisamente esa tensión que se vivía en medio de la iglesia lo que circunda a la iglesia de Roma. Esa es la situación que marca el contexto en la iglesia de Roma. ¿Por qué se daba dicha tensión? ¿Por qué había tensión aún dentro de los cristianos judíos y los cristianos gentiles? ¿Saben cuando hablo de cristianos gentiles a qué me refiero? Cuando hablo de un cristiano gentil es aquel cristiano que no es un judío, es aquel cristiano que no pertenece a la nación judía. Eso es lo que cuando hablo de cristiano gentil me refiero a eso. ¿Por qué existía aún dentro de los cristianos una tensión entre ellos, entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles? Por esta razón, porque durante toda la historia los judíos habían hecho esa diferencia. Ellos se sentían el pueblo exclusivo de Dios, que habían recibido la dirección exclusiva de Dios para ellos y pactos a través de los cuales les permitían tener relación con Dios, y los gentiles no tenían ninguna posibilidad de tener relación con Dios porque no estaban dentro de ese linaje, dentro de ese pacto. Ahora, ellos no estaban muy equivocados. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 12. Ese punto donde ellos enfatizaban, los judíos, de esa exclusividad y de esa capacidad de relacionarse con Dios que no tenían los gentiles, ellos no estaban muy equivocados en ello. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo, le dice a una iglesia gentil, les dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, esta posición creó una posición orgullosa para los judíos. Ellos menospreciaban a los gentiles y los gentiles odiaban a los judíos por sentir ese desprecio. Y mis hermanos, esto fue así en el inicio de la historia de la iglesia, aún con los cristianos. Hay personas que piensan que llegar a ser cristiano es de un momento a otro cambiar todos los prejuicios que teníamos. No, el caminar cristiano es una conversión, es una transformación de nuestro ser. Y yo les quiero dar un ejemplo de lo fuerte que era esta tensión. Y quiero dárselas a través de un hombre judío que era un apóstol, el apóstol Pedro. Y a través de un judío muy importante, Bernabé. Y quiero mostrarles cómo ellos, aún un apóstol y aún un cristiano tan importante como Bernabé, seguían teniendo esos prejuicios en el desarrollo de su vida. Acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14. El apóstol Pedro, escribe el apóstol Pablo en Gálatas, no tenía ningún problema de sentarse a comer con los gentiles, con los cristianos gentiles. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, no tenía ningún problema de comer con los cristianos gentiles. Pero cuando llegaban cristianos judíos, Pedro y Bernabé se alejaban de los cristianos gentiles, y eso muestra todavía ese gran peso que había al interior de ellos, por lo cual Pablo tiene que reprenderlos en público. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esto es solo un ejemplo que quiero colocar en torno a lo que era la gran tensión que había aún al interior de la iglesia cristiana entre cristianos gentiles y cristianos judíos.
Pero Pablo, mis hermanos, en torno a esa tensión había enseñado, había entendido lo que había hecho el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros gentiles que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa es la tensión que circunda el contexto de la carta a los romanos. La gente no tiene en cuenta esto cuando estudia la carta a los romanos y se pierde la riqueza que hay de la intención del apóstol Pablo al escribir la carta a los romanos. ¿Sabes cómo se fundó la iglesia de Roma? No fue porque Pedro, como dice la iglesia católica romana del día de hoy, dice que Pedro fue y la fundó. Eso es falso. ¿Cómo se funda la iglesia de Roma? Se funda a partir de cristianos que estuvieron en el día de Pentecostés, de judíos que estaban en el día de Pentecostés en Jerusalén y llevaron esa fe a Roma. Cuando nosotros estudiamos Hechos capítulo 2, vemos que había cristianos judíos o judíos que vivían en Roma allí en Jerusalén ese día. Y estas personas llevaron la fe cristiana a Roma, pero la llevaron con un tinte judío. La llevaron con ese tinte de que si alguien quería venir a los pies del Señor Jesucristo y ser salvo, primero tenía que convertirse en un judío, tenía que circuncidarse, tenía que celebrar las fiestas religiosas, tenía que guardar la ley. Ese fue el inicio de la iglesia cristiana que se encuentra en la ciudad de Roma. Así que la iglesia cristiana que se encuentra en la ciudad de Roma inició con una tensión entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos. Los cristianos judíos consideraban a los cristianos gentiles en una segunda posición, los menospreciaban. Pero históricamente pasó algo en Roma que hizo que la torta se volteara. El emperador Claudio, al ver que en Roma empezaba a haber una disputa entre los judíos y los cristianos judíos en torno a la mesianidad de Cristo, expulsó a todos los judíos de Roma. De eso hay un registro bíblico. Acompáñame a Hechos capítulo 18 versículo 2. Ese evento hizo que la torta se volteara en torno a la influencia que había de los judíos en la iglesia que está en Roma. Hechos capítulo 18. Lucas nos narra esto que estoy diciendo, de la expulsión de todos los judíos de la ciudad de Roma. Dice, y halló un judío llamado Aquila, el apóstol Pablo, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Así que ese momento histórico hace que la torta se voltee. Es decir, la influencia que antes había por parte de los judíos en torno a la iglesia cristiana que había en Roma, es decir, el énfasis que había de judaizarse y que los gentiles eran unos cristianos de segunda clase, se voltea, porque ya hay un periodo de tiempo donde no hay ningún judío en Roma, y empieza entonces la tendencia contraria. Y la tendencia contraria es a una libertad en Cristo en torno a cualquier actividad, en torno a la ley, que peligrosamente se acercó al libertinaje. Y cuando pudieron regresar los judíos cristianos o los judíos a la ciudad de Roma, se encontraron con una iglesia que ya los menospreciaba, era a ellos, y con una mayoría de cristianos gentiles. Si tú no entiendes este contexto, que espero que el Señor grabe en tu corazón, vas a perder la riqueza de lo que el apóstol Pablo va a hacer en cada paso de exposición, en cada capítulo. Hay una intención en cada capítulo en torno a ese contexto, a esa tensión que había entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy iniciamos el estudio de esta carta. Y alguien en su niñez espiritual dice, ¿y para qué me sirve el estudio doctrinal de esta carta? Si yo lo que necesito es la restauración de mi hogar,
Si yo lo que necesito es la sanidad por esta enfermedad terminal que tengo, si yo lo que necesito es la restauración de un hijo rebelde, caído en las drogas y desviado, eso es lo que necesito. Alguien, un niño espiritual, puede expresarse de esa manera. Y la respuesta es que tú necesitas lo mismo que toda la humanidad necesita: la exposición del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que el hombre necesita. John Piper, después de finalizar la exposición de esta carta, se le acerca a una pareja a decirle lo siguiente: Pastor Piper, estamos muy agradecidos porque usted salvó nuestro matrimonio a través de la exposición de la carta a los romanos. A lo que Piper se queda como anodado diciendo: ¿cómo la carta a los romanos puede salvar un matrimonio? Si yo hubiese sabido de que esta pareja tenía un problema, tal vez hubiera diseñado unas prédicas en torno al matrimonio. Pero lo que esta pareja necesitaba es lo que todo el hombre necesita: la exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos listos para iniciar la exposición del Evangelio, para iniciar la exposición de la carta a los romanos, entendiendo este contexto. Y quiero iniciar haciendo una advertencia, tomando las palabras de John Stott en torno al estudio de esta carta. Es imposible, dice John Stott, como una advertencia al inicio del estudio de esta carta, al recorrido que tendrá esta congregación en medio del estudio de esta carta. Es imposible anticipar lo que puede ocurrir cuando la gente comienza a estudiar la carta a los romanos. Por consiguiente, conviene que los que están aquí presentes y continuarán constantes, porque esa es la responsabilidad de ustedes, mis hermanos. La predicación expositiva tiene una responsabilidad de parte del predicador de estar apegado a lo que la Escritura dice en torno a su contexto histórico, cultural y a la intención del autor. Pero la responsabilidad de la congregación es reunirse domingo a domingo, miércoles a miércoles. Hay una irresponsabilidad en los que son miembros de esta congregación de no congregarse, porque esta congregación tiene que caminar unida en su madurez, y alguien que es inconstante en su congregarse se va a ir retrasando en ese crecimiento unido en madurez. Y ese que se retrasa es aquel que trae problemas al interior de la iglesia. Es el niño infantil que trae problemas al interior de la iglesia. Así que, tomando las palabras y continuando con las palabras de John Stott, aquellos que se congregan constantemente, que se preparen para afrontar las consecuencias de seguir escuchando, quedan advertidos, decía John Stott. Del versículo 1, y adentrándonos ya a la carta a los romanos, del versículo 1 al 7, nos encontramos con la introducción o el saludo que realiza el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. La composición de las cartas al día de hoy son muy distintas a cómo se componían en su estructura las cartas en el siglo I. En el siglo I, las cartas iniciaban con una presentación de quién era el que escribía la carta. Hoy en día no lo hacemos así. Hoy en día primero saludamos a quien estamos escribiendo y después nos despedimos nosotros. Esa es como la composición al día de hoy de una carta. Es más o menos así: querida Juana, y al final decimos con afecto José. Pero en el siglo I no era así. En el siglo I se presentaba primero aquel que escribía la carta. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las santas escrituras, por los profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tal vez usted no lo note al día de hoy, pero esta estructura de carta era absurda. Las cartas de Pablo no solo dejaban perplejos a las personas por la profundidad de su teología, como el apóstol Pedro dice, y les voy a leer, no hay necesidad de que vayan allá. El apóstol Pedro, refiriéndose a las cartas de Pablo, decía: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y dice Pedro: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las cartas del apóstol Pablo no solo dejaban perplejo a las personas por la riqueza doctrinal que había, sino que solo la estructura que tenían las cartas del apóstol Pablo dejaba perplejo a cualquiera. Mis hermanos, la extensión de las cartas que escribía el apóstol Pablo eran absurdas para el siglo I. Y la carta de los Romanos es la más grande de las epístolas en extensión escritas por el apóstol Pablo. Y acorde a esa extensión que dejaba absorto a alguien que recibía una carta en esa época, acorde a esa extensión está este saludo. Este saludo es brutalmente largo, es anormalmente largo, tal vez usted no lo note. Pero este saludo es anormalmente largo para la estructura que tenían las cartas del siglo I. ¿Sabes cuál era la estructura de la carta del siglo I? Era así, el saludo era así: de A para B, saludos. Esa era la estructura de un saludo. Más o menos lo que encontramos en la carta a Santiago. Santiago inicia su carta así. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ese era el saludo típico de una carta. Pero si usted ha notado, el saludo del apóstol Pablo tiene una riqueza inmensa. Se ha gastado dentro de nuestra Biblia 7 versículos. ¿Por qué? ¿Por qué esta forma tan absurda que tiene el apóstol Pablo de iniciar esa carta a los romanos con ese saludo tan estrambótico, colocándonos a los pies del siglo I? ¿Por qué? La respuesta es porque el apóstol Pablo tiene una intención con cada palabra que utiliza en su introducción, que utiliza en su saludo. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo ni había fundado la iglesia de Roma, ni había visitado a la iglesia de Roma. Así que en su saludo él se quiere presentar, y se quiere presentar con tal especificación, con tal grado de certeza que les quede a la iglesia de Roma de quién es Pablo, porque lo que van a recibir es muy importante para su vida. Así que cuando entendemos este saludo tan grande que tiene el desarrollo de la carta del apóstol Pablo, esa introducción, ese saludo, mis hermanos, tenemos que estar muy atentos a cada palabra que utiliza el apóstol Pablo, aún en su saludo, porque hay una intención del apóstol Pablo en cada palabra que él utiliza. Así que vamos a ir muy despacio, mis hermanos, en esta introducción. Viendo cómo expuse la vez pasada esta carta de los Romanos, me reía dentro de mí mismo al ver que yo expuse en el primer sermón estos 7 versículos. Es imposible realizarlo. Hoy, ¿qué vamos a hacer al adentrarnos a la carta del apóstol Pablo? Estudiar la primera palabra que aparece en la introducción. Eso es lo que vamos a hacer en este final de enseñanza de esta mañana. Vamos a estudiar la primera palabra que aparece en este saludo que hace el apóstol. Y la primera palabra que aparece es Pablo. Esa es la primera palabra, y ahí nos tenemos que detener, porque solo esa palabra trae una gran riqueza en torno a esta carta. Pablo. Algunos dicen que este nombre surge como un recuerdo que guardaba Saulo de Tarso de su primer convertido. Algunos dicen que él toma el nombre de Pablo recordando a su primer convertido. ¿Quién fue el primer convertido de Pablo? Paulo César. Paulos, acompáñame a Hechos capítulo 13, por favor. En el versículo 7 se nos dice que llegando a Chipre en su primer viaje misionero, dice que estaba el procónsul Sergio Paulo. Muchos dicen que Pablo lleva el nombre Pablo, Saulo lleva el nombre Pablo en recuerdo a su primer convertido, porque los 2 versículos siguientes, en el versículo 9, es la primera vez que Lucas relaciona a Saulo con el nombre Pablo. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos. Entonces muchas personas dicen: ok, el nombre Pablo surge del recuerdo del primer convertido del apóstol Pablo. Eso no es así. Eso no es así. Otros, como Agustín de Hipona, decían: no, Pablo es el sobrenombre, es el apodo que Saulo se colocó a sí mismo, porque quería recordar, Pablo en griego significa pequeño,
Porque quería recordar que antes él era un orgulloso hombre y ahora era un hombre humilde por la obra que había hecho el Señor Jesucristo. Así que muchos dicen, como Agustín de Hipona, que ese era el significado de la palabra Pablo. Tampoco es así. Lo más certero es que Pablo era el nombre griego de Saulo, porque Pablo era un ciudadano tanto judío como romano. Y ahí nos tenemos que detener aún más, porque el hombre que escribe esta carta es un hombre excepcional, único. El hombre que escribe esta carta es un hombre excepcional, único. Los escritores, pensadores, filósofos no cristianos reconocen esto. Cuando tú encuentras o buscas los hombres más influyentes en la historia de la humanidad, te va a aparecer una lista encabezada por Jesucristo, Mahoma, Buda, Confucio. Pero de quinto te aparece Saulo de Tarso. Aún los pensadores, filósofos, escritores no cristianos reconocen el trascendental hombre que fue Saulo de Tarso. Y te voy a decir por qué fue trascendental. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo dice de sí mismo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue un hombre apartado de Dios desde antes de su nacimiento para una misión. Esto es lo que lo hace único. ¿Cuál es la misión? Volvamos a Romanos capítulo 1 y mira lo que dice el final del versículo 1. Apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue un hombre único porque fue apartado desde antes de su nacimiento para una misión: vivir y enseñar el evangelio de Dios. ¿Y en qué sentido fue único el apóstol Pablo? En todo lo que él fue. Primero que todo, Pablo fue un judío entre los judíos, fariseo de fariseos, el más celoso de los judíos en torno a su ley, el más capacitado y docto de los judíos en torno al conocimiento de las Escrituras. Aventajaba en mucho a todos los demás. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, el más grande rabino que existía en la época y nieto del gran rabino de la historia, Hillel. Pablo tenía el mayor conocimiento escritural que cualquier persona de su época. Y él más o menos nos da un esbozo de esto. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Pablo, sacando a relucir, por la necedad de muchos que tratan de sacar a relucir lo que son en su carne, él dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo era uno de los grandes o el mayor hombre en torno al conocimiento escritural de la época. Era el más celoso de los judíos, era el más fariseo de los fariseos. En cuanto a la ley, dice él, como leímos, es decir, en cuanto a vivir conforme a la ley, tiene la capacidad de decir ¿qué? Irreprensible. Era el más judío de los judíos. Y eso lo mostró cuando empezó a perseguir la iglesia cristiana. Quiero que vayamos y veamos dónde aparece el apóstol Pablo en la escritura. ¿Dónde se inicia la historia del apóstol Pablo escrituralmente hablando? Hechos capítulo 7, versículo 58. Pablo aparece apedreando o estando en el apedreamiento del primer mártir cristiano, Esteban.
Allí aparece el apóstol Pablo. Allí aparece mostrando que era el más celoso de los fariseos, que empezaba a perseguir a esa secta cristiana que había nacido. Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Allí aparece en la historia de la iglesia. Y si colocaban a los pies de Pablo, de Saulo, las ropas de Esteban, era porque él tenía autoridad en medio de esa situación. Él estaba dando su aprobación. Capítulo 8, versículo 1 de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es Saulo, el más celoso de los judíos. Pero el Señor lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, como Pablo expresa, desde el vientre de mi madre, y como dice en el versículo 1 de Romanos, para el evangelio de Dios. Y en un hecho dramático, el Señor Jesucristo mismo llama a este hombre a servirlo. Hechos capítulo 9, leamos del versículo 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, un maestro como ninguno de las Escrituras, un celoso como ninguno de la ley, un hebreo de hebreos, un fariseo entre fariseos, el Señor lo había escogido desde antes de su nacimiento para una misión: anunciar su evangelio. Y lo hizo aún sin saberlo. Él vivió siendo preparado sin saberlo hasta que fue llamado a los pies del Señor. Versículo 15 de Hechos 9. Aquí Ananías, quien obra por Pablo, le dice lo siguiente a Pablo. El Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que no es solo sino leer 5 versículos más adelante y ver que Pablo lo empezó a hacer así. En el capítulo 9, versículo 20 de Hechos dice: enseguida que predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Pablo, el hombre más docto de las Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento para nosotros en ese momento, empezó a enseñar que Jesús era el Mesías prometido, el hombre más docto en las Escrituras del momento, el fariseo de fariseos, el irreprensible Pablo, empezó a enseñar que Jesús era el Mesías prometido de las Escrituras. Versículo 22 de Hechos capítulo 9. Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, y lo demostraba a través de las Escrituras. Capítulo 17, versículo 3 de Hechos. ¿Entiendes quién es Pablo? ¿Entiendes la trascendencia de este hombre que escribe la carta a los romanos? En Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras Pablo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. El hombre con la mayor capacidad doctrinal, enseñado a los pies del más grande rabino vivo, nieto del más grande rabino que ha existido para los judíos. Aquel hombre el Señor lo había escogido desde antes de su nacimiento, y aún en su niñez sin saberlo, y aún en medio de esa preparación judía, había un propósito: que tuviese la capacidad de entender las Escrituras y después mostrar y enseñar al mundo que todo lo que decía, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, todas esas promesas se cumplían en la persona del Señor Jesucristo. Ese es Pablo. Pero mis hermanos,
Cuando nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 1 de Romanos, Pablo, entendemos que este hombre no solo era un judío, sino que también era un ciudadano romano. Nacido y educado en Tarso. Tarso, una de las 3 grandes ciudades intelectuales de la época. Además de Alejandría y Atenas, Tarso era una de las 3 ciudades intelectuales más grandes de la época. Saulo fue educado con las más grandes capacidades intelectuales de una persona gentil. Conocía la literatura griega, conocía el pensamiento gentil. ¿Es la mano soberana de Dios en este hombre? Es fascinante estudiar el libro de los Hechos y ver cómo Pablo tenía la capacidad, cuando estaba ante un auditorio gentil, de ponerse a su nivel de conocimiento. Y cuando estaba con un auditorio judío, se ponía a su nivel de conocimiento. Cuando entraba en una sinagoga, tomaba las escrituras. Cuando hablaba con personas que no conocían las escrituras, hablaba a su nivel de conocimiento. Y eso se puede ver, por ejemplo, cuando estuvo frente a los filósofos en la ciudad de Atenas. Acompáñame a Hechos capítulo 17, versículo 28. Pablo dice allí, enfrente de los filósofos de Atenas, porque en él vivimos y nos movemos y somos, hablando de Dios, dice, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y aquí está recitando, trayendo, citando al poeta griego Epiménides. Así que Pablo tenía la capacidad para hablar a los judíos y también la capacidad para hablar a los gentiles, porque él conocía el trasfondo de las 2 culturas. El Señor es maravilloso en su soberanía. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 9, versículo del 20 al 22. Por eso Pablo puede expresar lo siguiente en este pasaje. Me he hecho judío a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Este es el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre excepcional, único, porque Dios lo separó desde el vientre de su madre para su evangelio. Mis hermanos, sin duda Pablo fue una herramienta poderosa en las manos de Dios. Este hombre, Saulo de Tarso, Pablo, es el que escribe esta carta que empezamos a estudiar. La carta más grande escrita por él, la grande con el mayor contenido doctrinal en torno a lo que es el Evangelio. Estamos ante la epístola más profunda que él escribió. ¿Qué aplicación tenemos en torno a este contexto que hemos visto en esta mañana? Mis hermanos, le hablo a los creyentes, a los cristianos. Si tú estás muy atento a la exposición de esta carta a los romanos, en el desarrollo que se va a realizar en esta congregación, llévenos el tiempo que se nos lleve, así sea palabra a palabra. Llévenos el tiempo que se nos lleve, sin lugar a dudas. Así como ha sido en la historia de la iglesia cristiana, vamos a ser afectados grandemente por ella. Grandemente por ella. Así que, mis hermanos, oren. Oren para que el Espíritu Santo le permita a la vasija de barro imperfecta poder adentrarse en el texto, en el desarrollo histórico de lo que los grandes maestros también han visto en el texto, para que podamos enriquecernos juntos y crecer y transformarnos. Porque, ¿sabes? Como todos los cristianos de todas las épocas, si no nos fundamentamos en la verdad doctrinal,
corremos el riesgo de ser desviados de ella. Y nadie aquí presente está libre de eso. El ancla que nos sostiene en la ortodoxia es el estudio de la verdad doctrinal y crecer en ello. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, bendito seas, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en que en esta congregación, amado Rey, se inicia la exposición de esta carta